Hay algo maravilloso en la gloria de Dios, y es que transforma a hombres naturales, a hombres ordinarios, en hombres extraordinarios. Toma al débil y lo convierte en fuerte, toma al cansado y le da nuevas fuerzas. Moisés es el personaje central de este mes, un hombre que podríamos, por así decirlo, quitarnos el sombrero delante de él. Moisés, en un proceso, pasó de ser un hombre temeroso, inseguro, a ser el libertador de un pueblo. Pasó de estar escondido en el desierto a provocar que se abriera el mar en dos. El libro de los Hechos es uno de los libros que contiene de las historias más impactantes que vivieron los grandes hombres en los tiempos pasados. Moisés es uno de estos hombres que un día nace de una mujer hebrea, pero en el tiempo en el que Moisés nace había un decreto que todos los primogénitos debían ser sacrificados. Pero esta madre no quiso obedecer este decreto. Entonces toma a su hijo y lo coloca en una canasta y lo echa en el río con la esperanza de que se salve. No se imaginó esta mujer que la que recogería esta canasta sería la hija del faraón. Entonces Moisés comienza un nuevo camino. Hasta allí nosotros diríamos no se cumplió el propósito de Dios, porque Moisés tuvo que salir de su casa, alejarse de su madre, de su familia, de su pueblo, y fue a caer precisamente en las manos del enemigo. Eso sería como el pensamiento más obvio. Pero Dios a veces hace movimientos inesperados. Dios siempre tiene una carta bajo la manga que nadie conoce. Es esa que siempre saca cuando tú estás en los peores momentos y hace un movimiento inesperado y todo cambia. Es cuando tú estás en tus momentos de mayor desesperación y todo el panorama está negro. Él saca su carta y cambia completamente tu vida. Nunca el enemigo va a poder predecir los movimientos de Dios. Dios siempre va un paso adelante. Por eso, si tú confías en Él, siempre vas a vencer, porque Él es experto en hacer movimientos estratégicos para darte la victoria. Sí, hay momentos en que nuestro corazón se desmaya, hay momentos en que nuestro corazón se angustia, porque no vemos respuesta. Hay momentos en que nuestro corazón humano, limitado, nos lleva a pensar que estamos en el borde del final. Y es allí donde el Señor aparece con una carta que tú ni te esperabas y de repente todo cambia, todo el panorama se transforma. Unos hombres en una barca con tremenda tempestad y el Señor estaba durmiendo. Y de repente ellos, angustiados con toda su experiencia de navegación, y despertaron al maestro y le dijeron: Señor, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Ellos no sabían que Jesús iba a reprender las aguas. Y de repente el Señor se levanta y le ordena a las aguas y a la tempestad que se calmen, y todo el panorama se aclara. Dios siempre aparece en ese momento donde tus fuerzas llegan a su límite y te dice: todavía no, es el final. Usted se preguntará, ¿por qué Dios espera tanto para aparecer? Porque el ser humano tiene un corazón muy egocéntrico. Y cuando logra cosas, piensa que es Él y no Dios. Entonces Él permite que sus fuerzas se acaben para que usted vea su gloria. Porque mientras usted tenga fuerzas, usted no confía en Dios. Seamos sinceros,
mientras tengamos fuerzas humanas no confiamos en Dios, siempre hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces a Él le toca quedarse en silencio un poco, a esperar a que usted patalee, a esperar a que usted haga las cosas a su manera y se estrelle. Cuando ya se estrelló, que no puede caminar más, entonces dice, bueno, ahora sí, ven. Entonces, ojalá y no fuera así, ojalá no esperáramos tanto sufrimiento, pero así es el ser humano. Hay veces que nos toca llegar al punto de una cama de hospital, al punto de morir. Nos toca escuchar ese dictamen médico que dice, estamos esperando la hora de su partida porque ya no hay esperanza, no hay cómo salvarlo, ya esa enfermedad invadió todo su cuerpo y por más que le apliquemos medicamentos ya no le hacen nada. Nos toca llegar hasta ese punto. Y es allí donde el Señor aparece y de repente todo cambia, se aclara todo el panorama. Veamos un poco lo que vivió Moisés. El niño suelta la mano de su padre para caminar solo. El padre lo deja, aún sabiendo que probablemente se va a caer. Pero lo hace porque entiende que es la manera como su hijo podrá aprender a caminar. Los papás saben que los primeros pasos del niño son de puro golpe, ¿sí? Pero aún así es necesario que el niño experimente eso porque si no, no camina nunca. Si usted lo podrá cargar por ahí hasta que tenga 2 años y de ahí para allá ya nadie lo quiere cargar porque pesa demasiado. Le toca caminar, o camina, ¿sí? Porque usted no se imaginará una mamá con un hombre de 30 años al hombro, ¿sí? Es necesario que camine. El creyente tiene en su vida la semilla de la gloria de Dios. Y aunque Moisés es el siervo de Dios más grande de la historia, descubriremos en él cómo Dios forma al hombre para que pueda experimentar una vida llena de la gloria de Dios. Hechos capítulo 7, leemos del versículo 20 al versículo 30. Leamos toda la historia para poder entender el contexto. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no habían entendido esto así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio ayer? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Moisés había sido rescatado de las aguas. Creció bajo el cuidado de una familia que era totalmente distinta al pueblo de Dios. Pero, como yo le digo, Dios siempre tiene un movimiento extra. Dios tomó a Moisés y lo colocó en el lugar perfecto para desarrollarlo. Faraón nunca se imaginó que estaba alimentando, que estaba ayudando a crecer al mismo hombre que le iba a dar en la cabeza. Ese es Dios. Nos coloca en el momento perfecto, aunque Moisés no lo entendía en ese instante.
Todavía el Señor es muy bueno y la misma mamá de Moisés fue la que contrataron para que fuera la nodriza mientras Moisés era niño. Entonces miren cuán bueno es Dios, que siempre bajo un panorama general está haciendo movimientos a nuestro favor. Nosotros no los podemos ver, tendríamos que ser Dios para poder verlos, pero lo está haciendo. Y tienen la vida totalmente bajo su control. Cuando nosotros pensamos que estamos derrotados, Él puede sonreír y decir: si supiera que llevas más victoria que muchos, si supiera que vas más adelante que muchos. Pero Él necesita que usted aprenda a caminar solo. Por eso no le revela las cosas. El corazón es demasiado arrogante y cuando conoce el plan completo lo modifica. Si Dios le hubiese dicho a José que lo iban a vender, que iba a estar preso, quizás José no hubiese alcanzado el propósito, porque el ser humano tiende a huirle a los problemas. Si Dios le hubiera dicho todo eso, no se hubiese cumplido el propósito, se hubiese cortado el proceso. Él necesita que usted camine durante un tiempo solo, que se caiga, que se tropiece, se va a raspar un poquito la rodilla, pero usted está caminando. En el momento preciso Él llega y vuelve y toma el control. Me encanta la manera de actuar de Dios. Dice, Moisés hasta este punto tenía 40 años. Había sido formado en una sabiduría diferente, una sabiduría egipcia. Moisés había sido formado y era un hombre muy hábil para hablar. Miren las cosas, era un hombre muy hábil. Era un hombre de actuar muy firme en esa edad. Pero, como todo lo que está lejos de Dios es efímero, Moisés comenzó a experimentar un retroceso. ¿Cuán poderosos puede sentirse un hombre que lo tiene todo? Poder económico, poder político, poder religioso, conocimiento y juventud. Este era Moisés. Aclaramos, Moisés no era feo, ¿sí? Era un hombre de buen parecer, era un hombre que tenía todos los talentos suficientes como para que una mujer se fijara en él. Por algo él experimentó dentro de ese ámbito egipcio muchas cosas desagradables a Dios. Por todas estas cosas, porque los egipcios no formaban para ser buenas personas, formaban para ser controladores, para ser déspotas, para ser hombres de gobierno, de faraones, así rígidos con los esclavos. Eso eran los egipcios. Pero Dios no necesitaba este tipo de formación. Luego de esto, Moisés tiene un sentir. De repente, la semilla de Dios, el ADN de Dios en él se encendió otra vez. Y él dijo: algo está pasando con mi pueblo. Claro, imagínense, él ver sufrir a su pueblo de donde había salido y él estaba ya echándose fresco con una hoja. Entonces Moisés dice: no, yo voy a ver qué pasa con ellos. Y se fue en sus fuerzas. Todavía Dios no le había mandado a hacer nada. Entonces encontró que un egipcio maltrataba a un hebreo y se enojó mucho. Se le salió el viejo hombre a Moisés y mató al egipcio. Algo que Dios no le mandó a hacer. Cuando nosotros queremos tomar el control de las situaciones a nuestra manera, todo se sale de control. Porque entonces el viejo hombre está actuando en ese instante, y por más que usted tenga una buena intención en su corazón, puede más su mala formación, sus malos hábitos, sus malos pensamientos. Y lejos de haber ayudado a su pueblo, Moisés termina huyendo para el desierto. Se le puso más negro todavía el panorama a Moisés. Los que eran su familia hasta ese momento y los que lo apoyaban y le daban todo, estaban persiguiéndolo para matarlo. El faraón se enojó mucho y mandó a matar a Moisés. Y Moisés se tuvo que esconder. Pero luego viene Dios y hace otro movimiento.
Estando Moisés, no se fue a cualquier tierra, se fue a la tierra donde el Señor le añadió esposa. Se fue a la tierra donde el Señor le añadió 2 hijos y encima le añadió un buen suegro y le añadió trabajo también. Dios no iba a permitir que Moisés se saliera del propósito bajo ninguna circunstancia. Aunque Moisés había pasado de ser este hombre poderoso, bueno para hablar, miren en qué se convirtió. Pasaron otros 40 años y se convirtió en un hombre inútil. 80 años tenía Moisés en la tierra de Madián. Trabajaba para su suegro. Se convirtió en un hombre temeroso. Ya no hablaba bien. Ya no tenía esa misma habilidad y esa misma fuerza para hablar. Era un hombre que ya no se sentía tan capaz. Ese intento de ayudar a su pueblo fracasado lo convirtió en un hombre escondido en sí mismo. Él decía, donde yo vuelva a levantar mi mano para hacer otra cosa, mato a otra persona. Y entonces Moisés había pensado que ya Dios no lo iba a usar, que por eso que había hecho ya Dios no lo iba a usar. Nosotros hemos pensado eso muchas veces. Que hay un instante en el desierto donde usted comienza a pensar que ya Dios no se alejó, ya no quiere nada con usted, ya no quiere nada con su vida. Moisés se convirtió en un hombre solitario. A pesar de que tenía esposa y 2 hijos, era un hombre que se sentía solo. Vagaba por el desierto. ¡Wow! ¡Qué cambio tan tremendo sufre Moisés! Hasta el momento, Dios no aparecía en la vida de Moisés. Parecía que hubiese estado ausente por 80 años. Aún así, cuando observamos la escena de manera global, descubrimos que Dios le había llevado por todo ese camino para hacer de él un hombre apto para experimentar la gloria de Dios, ya que Dios no se manifestará en un hombre lleno de sí mismo, de su ego, de su capacidad y de su gloria. Tuvo que esperar hasta que Moisés estuviera dispuesto a entender y hacer la voluntad de Dios antes que la suya propia. Miren, cuando nosotros miramos un poco hacia atrás en nuestra vida, entonces comprendemos que Dios siempre ha estado con nosotros. Yo le compartí en estos días a una persona y yo le decía, hay momentos en que nosotros no entendemos por qué Dios toma decisiones. Pero cuando nosotros hemos recorrido un poco el camino hacia adelante y miramos hacia atrás, entendemos por qué Dios nos dijo que no muchas veces. ¿Por qué permitió que nuestros padres nos negaran ciertas cosas? ¿Por qué hizo que nuestros amigos se alejaran en ciertos momentos de nosotros? En el mismo instante, como jóvenes y también como adultos que estamos lejos de la presencia de Dios, no entendemos, como Moisés, por qué Dios toma decisiones tan radicales a veces. Pero luego, cuando vemos el panorama bajo los ojos de Dios, entendemos que era por nuestro bien. Cuando uno es joven, uno cree que tiene el mundo en sus manos. Claro, porque tiene juventud, tiene fuerza, tiene vigor. Pero eso no es eterno. Y uno eso lo lleva a tomar malas decisiones. Especialmente cuando nuestros padres nos dicen que no. Nuestra actitud rebelde, como la de Moisés, nos lleva a fracasar. Tal vez no hemos terminado matando a una persona, pero sí terminamos matando sueños. Terminamos matando objetivos, metas, poniendo en riesgo el propósito de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Iglesia, Dios te está diciendo en esta mañana que Él necesita que tu semilla muera. Él necesita que tu semilla sea enterrada y pierda sus fuerzas naturales para que comience a crecer una semilla diferente como Moisés. Y luego de estar en el desierto por 40 años, Dios dijo, es el momento. Ahora voy a actuar yo. Ya Moisés estaba sin fuerzas completamente.
Ya Moisés había perdido toda intención de ayudar a su pueblo, pero Dios volvió a encender la llama, el ADN de Dios en él. Entonces Moisés siente por segunda vez esas ganas de averiguar por su pueblo. Ya no lo iba a hacer como la primera vez, al menos iba a averiguar qué pasaba con su pueblo. Y dice que en ese instante Dios le habla a Moisés en una zarza. Dios conocía que Moisés había perdido el rumbo y se le apareció de una manera sobrenatural. Hizo un movimiento otra vez inesperado, estratégico. Y ahí le dije: Moisés, tú vas a liberar al pueblo, pero ahora lo vas a hacer a mi manera, no a la tuya. No más egipcios, ¿sí? Y Moisés vuelve otra vez a Egipto. Para ese momento ya el faraón que estaba cuando creció Moisés había muerto. Pues ya no estaban buscando a Moisés para matarlo. Entonces Moisés podía volver tranquilamente. Y efectivamente Moisés regresó. Comenzó a hacer una especie de reuniones con su pueblo para informarles el propósito que Dios tenía con ellos. Y Dios se la puso un poquito difícil porque le dijo: tú te vas a presentar delante de Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Es como usted hoy pretender ir allá a la casa de Nariño, presentarse delante del presidente y decirle: Dios me mandó a decirle que deje ir a todo el pueblo de Colombia. Mi hermano, usted lo sacan de allá. Le van a decir loco, desquiciado, que dónde la compró. Dios a veces nos pone en situaciones bastante fuera de sentido, pero es Dios y tiene todo calculado. Entonces Moisés hace efectivamente lo que Dios le pide y le va mal, como en feria, porque lejos de que el faraón dejara ir a su pueblo, les aumentó el trabajo. Entonces se imagina la cara de Moisés después de que les dice al pueblo que él los va a liberar y les aumentan el trabajo, les quitan los beneficios. Un trabajo muy difícil, muy difícil. Hay momentos en que nosotros como líderes, nosotros como pastores, damos ciertas instrucciones al pueblo y las hacen y pareciera que el panorama se pone peor. Pero cuando yo leo este tipo de historias entiendo que es Dios el que hace estas cosas. Él necesita que ese movimiento sea completado, así usted no entienda nada. Miren, no todo sale perfecto. Nosotros no podemos pretender que si decimos A, sea A. No podemos pretender que si movemos la mano, todo salga como yo quiero. Porque no se trata de nosotros, se trata de los planes de Dios en nuestra vida. Y usted no puede venir a decirle a Dios cómo hacer las cosas. No puede, porque es Dios. Moisés quiso hacerlo, lo intentó y acabó con la vida de una persona. La segunda vez Moisés ya fue bajo el control de Dios, ya fue con la presencia de Dios en él. Ya era un hombre totalmente diferente. Ya temía, ya decía: Señor, ¿por qué yo? Dice la palabra en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quién no era Moisés en ese instante? No era un hombre arrogante, no era un hombre afanado. Era un hombre que tenía en cuenta a Dios. Ya no confiaba en sí mismo. Recordemos que la respuesta de Moisés al Señor fue: ¿por qué yo? No, yo soy gago, yo no hablo bien. A Moisés se le había olvidado toda esa preparación egipcia. Dios hizo que el viejo hombre muriera en el desierto porque no servía para el propósito. Y Moisés en ese instante no hubiese sido capaz de desobedecer a Dios.
ya era un hombre distinto. Había sido transformado para bien. Dios tomó un hombre ordinario. Dios tomó un bebé normal y lo convirtió en un hombre extraordinario. Lo convirtió en un líder, pero un líder conforme a su corazón. Dios no necesita a su viejo hombre. Dios no necesita sus viejas habilidades ni sus viejas mañas. Dios no necesita su vieja manera de pensar. Él necesita que su semilla caiga y muera para que usted sea un nuevo hombre, para que usted sea una persona nueva, diferente, para que usted alcance el propósito para el cual Él lo tiene. En ese proceso de que la semilla caiga y muera, usted va a llorar y va a llorar muchas veces. Usted va a sufrir y va a sufrir muchas veces. Pero ¿saben algo? Y se lo digo con toda seguridad. En el momento más duro, más cruel, más difícil, más complejo, Dios va a hacer un movimiento inesperado en tu vida y todo va a cambiar. Y todo se va a ordenar conforme a sus propósitos. Porque esa era mi vida. También en el momento donde yo pensé que mis esperanzas estaban en el suelo, Dios hizo un movimiento inesperado y sutil movimiento hizo Dios y me convirtió en el hombre que soy hoy. Por eso yo sé que historias como esta son tan reales que las he podido experimentar yo mismo en mi corazón. Y yo sé que cada uno de ustedes ahora se preguntará, pero ¿qué quiere Dios con mi vida? No se trata de qué quiere Dios con tu vida, se trata de qué plan tiene Dios para ti. Él te va a tomar y te va a añadir como hizo con Moisés. Te va a sacar de esas aguas un poco turbulentas y te va a tomar y te va a poner en el lugar correcto donde te necesita. Él va a hacer de ti ese hombre y esa mujer que va a ir siempre adelante, que va a dejar atrás esos miedos, esos temores, esas angustias, que va a dejar atrás esa capacidad impulsiva de actuar y de destruir todo lo que tiene a su paso para convertirte en una persona paciente, tranquila, que escucha primero la voz de Dios antes de dar el siguiente paso. No sé cuántos años llevas en ese desierto, pero ten por seguro que el próximo movimiento de Dios te va a sorprender. El próximo movimiento que el Señor haga en tu vida va a cambiar tu panorama. La tormenta se va a aclarar de repente y tu camino va a estar derechito. El maná no va a escasear en tu casa. Eso es lo que Dios quiere decirte hoy a través de la vida de este hombre. $40 años para que fuera alguien, 40 años para ser nadie y 40 años para ver lo que Dios hace en la vida de un don nadie como era Moisés. Estas palabras resumen el proceso de Dios en la vida de un hombre, un proceso que causa en cada uno de nosotros un impacto por lo que estamos viviendo. Ustedes son hombres y mujeres de Dios. Dios siempre está a su lado, siempre está, en silencio o hablando, pero siempre está. Él necesita que tus lágrimas se derramen quizás un poco más, pero está purificando tu corazón. Está transformando esa vieja manera de vivir, esa vieja manera de hacer las cosas. Duele, y duele bastante, pero el proceso es bueno. El proceso te va a colocar de una persona anónima a una persona que es capaz de transformar circunstancias en oportunidades. Un hombre que se escondió la primera vez, pero cuando terminó el proceso de Dios, se colocó al frente y abrió el mar en dos y le dio la libertad a un pueblo de la esclavitud. Tu familia puede ser ese pueblo. Tú puedes ser esa persona que hoy se levante en medio del mar y diga: Señor, abre las aguas, porque los que vienen detrás de mí necesitan ser libres. Tu familia necesita de ti, tus amigos necesitan de ti, pero primero tienes que pasar el proceso. Primero tiene que morir tu semilla, porque o si no, ¿de qué árbol ellos van a tomar buen fruto? Dice la palabra en Eclesiastés 11:5: como tú no sabes cuál es el camino del viento,
o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.